Ruth, un favor. ¿Me podrías poner el diagrama? Quiero empezar con el diagrama y después de ahí vamos a jalar con la número 6. Y creo que Jonathan está en el sonido. Yo me oigo bien fuerte. Si me pueden bajar el volumen un poquito. Entonces, el diagrama, ahí está. Antes del servicio estaba hablando con el pastor Omar y me estaba haciendo un comentario concerniente a lo que dije el domingo y el viernes pasado. Y entonces quiero aclarar algo que dije, porque lo último que quiero es confundirlos. Entonces, a ver si no los confundo más. Pero voy a dejar algo bien claro por si no lo dejé el viernes pasado o el domingo. Entonces, me fabriqué este diagrama de chafa, ¿no? Para que tengan algo visual, ¿no? Y entonces, tengo que pensar cómo lo voy a decir porque no quiero confundirlos más. Déjenme decirlo de esta manera. Desde que Jesús llegó, comenzaron los últimos tiempos, los últimos días. ¿Sí? Y entonces el nacimiento de Jesús fue su primera venida. Estamos en el mismo canal y esperamos su segunda venida. Entonces quiero dejar claro de que su servidor cree de que la segunda venida va a ser al final de la gran tribulación. Y entonces lo que no quiero es confundirlos. Y entonces el viernes y el domingo mencioné de que desde que Jesús viene por su iglesia, el arrebatamiento, el rapto, mencioné de que muchas personas creen o ven este periodo desde el rapto hasta su segunda venida como parte de la segunda venida. Pero quiero que quede esto bien claro. El arrebatamiento, el rapto, no es la segunda venida de Jesús. Es el rapto. Él viene por su iglesia, Él se queda en las nubes, los muertos en Cristo resucitan, los que estamos vivos somos transformados y nos vamos con el Señor para siempre. Y estaremos con Él. Y pasamos estos 7 años con Él en las bodas del Cordero. Al final de los 7 años venimos con Jesús. Esta es la segunda venida donde Jesús pone sus pies sobre el monte de los olivos, lo que dice el profeta Zacarías, y destruye los ejércitos que vienen en contra de Jerusalén y comienza su reinado, el milenio. Entonces, este es el rapto, el arrebatamiento, no es la segunda venida, esta es su segunda venida. Algo que no hago, ahí les va. ¿Hay preguntas? Porque quiero que... No, Salo, tú no. Dale, mijo. Si un milenio es 100 años, No. ¿cómo lo mira Dios? No, un milenio es 1000 años, mijo. Ponte las pilas. ¿Cuál es su pregunta? No sé cómo lo mira Dios porque no soy Dios. Pregúntale a él. Puro cotorreo, ¿no? Así nos comunicamos con Silo. Entonces, si no hay preguntas, continuamos. ¿No? ¿Y el milenio dónde va a ser? ¿Ya en la tierra? Aquí en la tierra, sí. Aquí dice la palabra de Dios que vamos a reinar con Él 1000 años, imagínate. Algo glorioso, ¿no? Entonces, pero sí quería aclarar eso porque por lo que me estaba diciendo el pastor Omar, como que algunas personas como que había confusión concerniente a lo que había dicho. Y yo mismo, creo que fue el viernes, dije algo así: cuando el Señor venga en el rapto, ¿sí? El Señor va a venir, pero se queda en las nubes. Entonces hay confusión porque muchos dicen, oye, pero si viene o no viene. Entonces por eso
lo trato de explicar de esta manera. Jesús viene en el rapto, pero se queda en las nubes y nosotros subimos. En la segunda venida, Él viene literalmente, físicamente y pone sus pies sobre esta tierra y nosotros venimos con Él. Y esa es la segunda venida. Entonces, con eso, la lámina número... ¿Alguien hizo una pregunta? ¿No? Sí. ¿Es arrebatamiento o rapto? Es igual. En el original es arpazo, que significa ser arrebatado a la fuerza. Entonces, algunas palabras en la Biblia dice arrebatados. Ya. Entonces, si vamos a ser bíblicos, arrebatamiento. Pero rapto también tiene el mismo significado y va más conectado con lo que dice el original, en la Vulgata. ¿Alguien preguntó algo atrás? No. Ok, entonces, ¿sí, Omar? Ok. Entonces, ¿qué es rapto? Vamos a repasar lo que vimos el domingo, ¿no? Entonces, estamos en la lámina número... Ahí está. Fíjate, esto es lo que dice Pablo en Tito 2:13. Y déjenme decirlo de esta manera. O sea, imagínate, trata de no pensar como cristiano. Te voy a pedir ese favor, ¿no? Trata de no pensar como cristiano. No sé si hablas con familiares que están viendo lo que está sucediendo en nuestro país, en México, Latinoamérica, en Europa, en Israel, por todas partes del mundo. Y están viendo, tal como dice la palabra de Dios, ¿no? Lo que iba a suceder en los últimos días. ¿Cuál es la postura de ellos? O sea, ¿de dónde se agarran? Si tú hablas con personas que están conscientes, concerniente a que estamos en los últimos días, vas a notar de que muchas personas tienen temor a lo desconocido, a lo que vienen. Y entonces, fíjate lo que dice Pablo concerniente al rapto. Tito 2:13 dice, es la esperanza. Y no solamente esperanza, dice, es la esperanza bienaventurada. Doble feliz. Es la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la respuesta bíblica de lo que es el rapto. Y como acabo de mencionar, el rapto es el momento donde Jesús viene sobre las nubes y se lleva a su iglesia de esta tierra para siempre estar con Él. Y entonces lo que nos da esperanza es de que lo que estamos viviendo en este momento, y creo que podemos decir que las cosas van de mal en peor, tenemos una esperanza de que muy pronto nosotros vamos a ser arrebatados, quitados de este lugar. En especial concerniente a lo que mencioné, concerniente a las 7 copas, los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas. Viene un juicio sobre esta tierra y sobre la gente. Entonces, esa es la definición bíblica de acuerdo al apóstol Pablo. Y entonces, en ese proceso de ser arrebatados, algo va a suceder. Y van a ver en la siguiente escritura. Creo que no la puse, pero la pueden buscar, 1 Corintios capítulo 15. Y alguien también preguntó concerniente a esto, este miércoles en el estudio que tenemos en casa. Voy a hacer una invitación a ¿está aquí Abraham? ¿Ese es Abraham? Híjole, me tengo que poner los lentes. Abraham, Juan Carlos. Los que tienen estudio de hogar, den unos 5 minutos antes de comenzar con el estudio y contesten preguntas. O sea, hay preguntas concernientes a algo que se mencionó el domingo. Y así para que a veces me estoy dando cuenta que personas se van y se quedan con dudas. Y entonces una de ellas va a ser contestada aquí
en este verso. Primera de Corintios capítulo 15, verso 51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos. Pablo imagínate que estuviera aquí Pablo y le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le dice, no todos dormiremos. En otras palabras, no todos nos vamos a morir, es lo que está diciendo. No todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Un breve ejemplo, si hace 2 horas, supongamos, muere nuestro hermano Miguel Quintero, vamos a asumir que el día de ayer murió y ya lo enterramos y ahora estamos aquí en el servicio y el Señor viene en este momento. El Señor viene en el rapto, en el arrebatamiento. Él viene por su iglesia. Un ejemplo nomás para que a ver si se puede entender. Si estuviera aquí Miguel enterrado, su cuerpo subiría. Y se juntaría con su alma y formaría ese cuerpo, esa transformación de un cuerpo glorificado. Y entonces, después de que sube Miguel, entonces nosotros, espero que todos los que estamos aquí seríamos transformados en un abrir y cerrar de ojos. Este cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción, este cuerpo mortal se va a vestir de un cuerpo inmortal. Y vamos a ir como tratando de alcanzarnos a Miguelito. Él va a llegar primero. Es lo que nos está diciendo aquí la porción de 1 de Corintios capítulo 15. Y después en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, verso 16 dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero, Miguelito. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados. Ahí está la palabra. Juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con Él. Entonces quiero que quede claro eso. En el arrebatamiento nosotros subimos y nos encontramos con el Señor en el aire, en las nubes. Y desde allí vamos a estar siempre con Él. Entonces, todo esto, les digo porque esto depende de ti. Y hay una invitación para cada uno de ustedes. Ustedes pueden creer lo que ustedes quieran, de acuerdo a su convicción, de acuerdo a cómo ustedes creen que se debe interpretar la palabra de Dios, porque repito, hay iglesias, hay pastores que creen que la iglesia va a tener que pasar por la gran tribulación. Hay iglesias que creen que la iglesia tiene que pasar por una purificación y tiene que pasar por tan siquiera la mitad de la tribulación. Repito, algunos creen que no van a pasar. Yo soy de esa tribu. Hay otros que creen que van a pasar por la mitad y hay otros que creen que van a pasar por toda la gran tribulación. Entonces, yo te invito a que estudies y llegues a tu propia convicción. Lo que yo creo y lo que enseñamos aquí en la iglesia es de que nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación y vamos a ver unos versos concernientes a eso. Y entonces, no quiero repasar todo esto concerniente a lo que vimos el domingo. Y quiero que veamos el por qué creemos de que nosotros vamos a ser librados de la ira de Dios. Porque, vuelvo a repetir, la gran tribulación es la ira de Dios sobre este mundo, sobre un mundo rebelde, hablando de los seres humanos. Entonces, quiero que me acompañes a 1 Tesalonicenses, capítulo 1, verso 10. Y ahí dice Pablo, le dice Pablo a la iglesia de Tesalónica, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos a Jesús. ¿Están ahí?
está en la pantalla. Digo, pues, ¿qué onda? ¿Por qué me están viendo a mí? Dice, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, Pablo dijo algo que no leí en el verso 18 de Primera de Tesalonicenses. Imagínate que yo estuviera aquí diciéndoles, mira, hermanos, aguanten varilla, arremanguen, porque vamos a tener que pasar por la gran tribulación. O sea, todos vamos a tener que morir, nos van a tener que cortar la cabeza. Pero, o sea, aguanta varilla, no te dejes sellar, no te dejes marcar con el número de la bestia. Vamos a pasar. Y todo lo que mencioné el viernes, el domingo, vamos a tener que pasar por eso. Imagínate, o sea, tener que predicar eso, ¿no? Pero fíjate lo que dice Pablo, no leí ese verso. El verso 18 dice, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Si yo les estoy diciendo que aguanten varilla, que no se rajen, que sean valientes, eso no es alentarlos. El aliento aquí viene, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y estaremos siempre con Él. O sea, la palabra de Dios nos trae aliento. Hay una esperanza en saber de que Cristo viene por nosotros, viene por su esposa. Y entonces, aquí estamos viendo, 1 Tesalonicenses 1:10, de que Él viene para librar a su iglesia, a su pueblo. Y entonces, en la palabra de Dios encontramos de que hay tipos, personajes que son tipos de la iglesia. En el estudio de la palabra de Dios vas a encontrar personas que tipifican a Jesús. Otros, por ejemplo, si estudias la palabra de Dios te vas a dar cuenta que la higuera representa a Israel. El higo representa a Israel. El árbol de olivo representa a Israel. Entonces, Lot es un tipo de iglesia. Es un tipo de la iglesia. Y encontramos en la palabra de Dios de que Lot fue librado. Y entonces, 2 de Pedro capítulo 2, verso 7, dice de la siguiente manera, dice, y libró al justo, Lot, abrumado, por la nefanda, es decir, la abominable conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de la tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Entonces, si estudias la palabra de Dios, te vas a dar cuenta de que, repito, Lot es un tipo de la iglesia y él fue librado de ese castigo que llegó, de ese juicio, de esa ira, la ira de Dios que llegó sobre el pueblo en ese tiempo. Enoc, de igual manera, lo vemos en Génesis capítulo 5, lo mencioné la semana pasada. Él fue llevado por Dios, no murió. Si ves el pueblo de Israel durante las plagas, por igual el pueblo de Israel allí en Egipto fueron librados de las plagas. Entonces vemos estos tipos no solamente en personajes, pero también aquí en el pueblo de Israel. Daniel, por ejemplo, también es un tipo de la iglesia donde tienes a estos 3 jóvenes que se les forzó a adorar una imagen que levantó el rey Nabucodonosor y dijeron, Nel. Entonces los metieron ¿a dónde? En un horno de fuego. Y tú vas a leer esa porción y no vas a encontrar a Daniel. Él no estaba en esa onda del rey Nabucodonosor. Y muchos dicen que Daniel es un tipo de la iglesia y fue quitado de ese juicio, de esa ira de parte del rey Nabucodonosor. Entonces, vamos a esto. Romanos capítulo 5, verso 9. Dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Yo les sugiero que anoten estos versos y cuando lleguen a casa, o sea, lean el capítulo, o tal vez 2 capítulos para que agarren todo el contexto.
Yo aquí solamente les estoy dando un verso, tal vez dos, y el contexto obviamente ya lo leí, y es un contexto donde Dios está librando de la ira a su pueblo. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9 dice, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 1:18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Apocalipsis 3:10, dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y como mencioné el domingo, tú puedes leer Apocalipsis capítulo 1 al capítulo 5 y vas a encontrar mencionada la palabra iglesia o creyentes 19 veces. Pero después del capítulo 5 ya no se menciona la iglesia. ¿Por qué? Porque ya está en el cielo. Lo que vas a escuchar constantemente es una frase que dice los moradores de la tierra. Los moradores de la tierra. Entonces el Señor viene por su iglesia. Algo hermoso. Algo que me encantó que dijo el fundador del movimiento de Capilla Calvario, el pastor Chuck Smith. Él dijo lo siguiente, dice, Dios ya juzgó nuestros pecados en la cruz de Jesucristo. Jesús llevó el juicio de Dios por todas nuestras culpas. El juzgar al justo con el malvado es sencillamente inconsistente con la naturaleza de Dios. O sea, entiende de que Jesús fue hecho maldición sobre el madero, sobre la cruz. El juicio y la ira de Dios cayó sobre él. Entonces, para que Dios nos juzgara otra vez después de que ya juzgó a Jesús, o sea, es una injusticia. Y entonces creo, para mí esto está claro. Y entonces para nosotros la verdad que tenemos en la palabra de Dios, la esperanza de que Jesús viene pronto, debe crear algo en tu corazón. Y eso que debe crear, aparte de gozo, es una expectativa. Una tremenda expectativa de que tu esposo viene por ti. De que tu Señor, tu Salvador. Años atrás recuerdo que mencioné esto, ¿no? ¿Alguien aquí que anda noviando? ¿Ya se fueron los jóvenes? Una pareja matrimonial que anda todavía pegando chicle. ¿Alguien alzó la mano ahí? ¿Quién es? Eri. Hijo, es todo. Yo recuerdo cuando andaba noviando y yo estaba noviando con una chava en México y entonces nuestra relación era de lejos, ¿no? Porque tenía que escribir cartas y escribía 2, 3 cartas por semana, pero 2 veces por año, o sea, hacía viajes para México y se me hacía una eternidad ese vuelo y me subía al avión, me ponía mis audífonos. Antes ¿se acuerdan los cassettes? Y ponía mi tape, mi cassette de Rocío Dúrcal, bien enamorado. Y se me hacía una eternidad, yo quería llegar para estar ahí con mi novia. Pregúntate si tú tienes ese sentir. Y sé honesto, ¿no? O sea, si hay ese deseo de... O, por ejemplo, los que son casados y tal vez se van de vacaciones, tienen que salir por una semana y esa semana se hace una eternidad y ya quieres regresar para estar ahí con tu amado, con tu amada y es igual, ¿no? Entonces creo que cuando hay ese anhelo, ese deseo de querer estar con el Señor, habla de la relación que tenemos con Él. Y tal vez estás aquí y no sientes eso, o sea, te da igual. Y tal vez la realidad es de que estás más enfocado en las cosas de este mundo y te interesan más las cosas de este mundo que el Señor. Y entonces son oraciones que podemos elevar al Señor. Señor, cambia mi corazón, porque quiero estar con esa expectativa de que pronto vas a regresar por mí. Y entonces creo que es algo personal que todos tenemos que analizar en nuestra vida, ¿no? Y entonces el capítulo de Mateo 24
verso 45. Vamos a finalizar esta porción y dice de la siguiente manera. Acompáñame ahí, Mateo 24, verso 45. ¿Están ahí? Mateo 24, verso 45. Dice, Jesús hace una pregunta. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos, y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Claro, ¿no? Entonces, ya vimos lo que Pablo dice concerniente al rapto, para ti y para mí. De nada sirve si no tomamos la verdad de la palabra de Dios y la aplicamos a nuestra propia vida. En nuestro entorno, que va a ser diferente para cada uno de nosotros, pero en general el entorno de este mundo es de que estamos viviendo en tiempos malvados. ¿Puedo regresar al principio del capítulo? Jesús dijo en el verso 6 de Mateo 24, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Estamos viendo eso. Dice, mirad, que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Estamos viendo el principio, pero no es el fin. Y entonces aquí nos está marcando concerniente a lo que tú y yo debemos ser fieles y prudentes ante la verdad, ante la realidad de que Jesús viene. Entonces, una de dos, en esta noche tú crees de que Jesús va a regresar por ti. Si tú no crees que Él va a regresar por ti, te vale papas. Vas a seguir viviendo tu vida de acuerdo a tu voluntad. Pero si en verdad crees de todo corazón que Jesús viene por ti, que viene por su iglesia, en cualquier momento, puede llegar ahorita, mañana, el domingo, entonces eso debe cambiar tu forma de pensar y por ende tu forma de vivir. No sé si me explico. Entonces, ¿qué es el rapto? El rapto es la promesa de Cristo para ti, para nosotros. Lo queremos personalizar. El rapto es la esperanza bienaventurada del cristiano. La esperanza de que, aunque las cosas van empeorando, sabemos de que no vamos a tener que estar aquí para lo más pesado. El rapto es nuestra salvación del reinado del anticristo. Todo lo que vimos el viernes pasado, no lo vamos a tener que vivir. El rapto es la reunión de los santos. O sea, imagínate, terminamos el servicio los viernes y los domingos y cada quien gana para su casa. Imagínate, va a llegar ese momento donde vamos a vivir todos juntos. Ya no va a haber cuestión de tiempo, o sea, por toda una eternidad, sin dolores, sin enfermedades, en la presencia del Señor. Entonces, pregúntate, ¿cómo debo vivir mi vida ante esta verdad del rapto? Contesta eso. Yo te voy a dar sugerencias.
Número 1, la verdad del rapto debe mantenerte en un estado de alerta. Y pregúntate si esa es tu forma de vivir. ¿Estás al tanto de lo que está sucediendo a tu alrededor? La verdad del rapto debe impulsarte a vivir una vida santa y pura. O sea, aquí tienes, fíjate lo que dice el Señor. Aquí tienes un amo que se va y tienes un siervo que es fiel y prudente. En la ausencia de su amo está chambeando. Es fiel con lo que le encargó su Señor. Está haciendo su deber, está haciendo lo que su amo espera de él. Otro dijo, Nel, ya se tardó mucho. Entra en hueva, empieza a emborracharse. Él no es prudente, él no es fiel. Y Jesús dice, ojo con esto, tienes que estar al tanto de esto porque dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera. Muchos dicen, no, pues voy a vivir a mi manera y a la última hora me voy a arrepentir y sopas, me voy con el Señor. O sea, no sabemos cuándo va a venir. No sabemos el día ni la hora. Bien interesante, ¿no? Porque ahí les va información, ¿no? Deja irme por este lado porque me jalo mucho para ese lado. Curioso porque no sabemos la hora ni el día. Hay muchas personas que van a querer poner fechas y las han puesto. Créeme que si el Señor quisiera que supiésemos la hora, no la hubiese dado, pero no nos dio la hora. Vete al libro de Daniel y en Daniel vas a encontrar de que Jesús nos da el día, no la hora, pero el día y el año de cuando Jesús iba a venir. Y no solamente venir, más bien cuando iba a entrar al templo. Entonces, checa capítulo 9 de Daniel y ahí te va a mencionar esta porción de las 70 semanas. Entonces, se mencionan 70 semanas, ¿no? 70. Y cada semana representa 7 años. Entonces, échale lápiz, ¿no? Entonces, ahí se mencionan 70. 69 de esas semanas, ¿sí me van siguiendo? 69. La primera comienza desde que el rey Artajerjes les da permiso de que se vayan de Babilonia a Jerusalén y empiecen a construir los muros. Ahí empieza la cronología. Y van a pasar 69 semanas, que creo que son 483 años, hasta que Jesús entra a Jerusalén en el burrito y finaliza con la muerte del Mesías, de Jesús sobre la cruz. Y entonces el momento que Jesús entra a Jerusalén, tenemos la fecha, el 6 de abril del año 32 después de Cristo. Dios nos da esa fecha y sabemos cuándo Jesús iba a entrar al templo. Pero no se nos da una fecha concerniente al rapto. La segunda venida sabemos cuándo va a ser. O sea, va a ser al final de la gran tribulación, pero no sabemos cuándo empieza la gran tribulación, porque ese día nadie lo sabe. No sé si me explico. Entonces, tenemos información concerniente a los tiempos, lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Mencioné el miércoles se mencioné, no creo que lo mencioné el domingo. Lo único que tenemos que hacer es mantener nuestros ojos puestos en Israel. Eso es lo que marca todo. Israel. Entonces, regresando a lo que estábamos viendo, la verdad del rapto debe impulsarnos a entregarnos a Él completamente. La verdad del rapto debe impulsarnos a ser siervos fieles y prudentes. Y créeme de que no quieres estar aquí
después de que Jesús venga por su iglesia. Tú tienes suficiente información el día de hoy para saber de que estás en los últimos tiempos, en los últimos días, y que Jesús puede regresar cualquier día. Y quieres asegurarte de que tú vas a volar con Cristo. No quieres ser como esa generación de líderes religiosos que estuvieron ahí con Jesús y no entendieron el tiempo de su llegada. Acompáñame a Lucas. Fíjate lo que dice Lucas capítulo 19. Lucas 19. ¿Están ahí? Ahora sí me aventé una como nicho, ¿verdad? Ahorita se me acaba. Les mencioné sobre Daniel 9 y les dije de las 70 semanas y nomás les dices 69. Faltó una. Entonces, desde que los que no conocen a Nicho y no estuvieron aquí hace casi 18, 20 años, entonces no entienden esto. Una vez subió al púlpito y empezó a contar una historia y la dejó a medias. Los nervios lo dominaron y empezó el chiste y no lo terminó. Entonces, 69 semanas desde que Dios ordena que el tiempo de Nehemías, que se empiece a reconstruir los muros de Jerusalén hasta el punto donde Jesús muere en la cruz. El momento que Jesús muere en la cruz son 69 semanas. Y después de allí, el enfoque de Dios cambia de estar sobre su pueblo, Israel, a los gentiles. Entonces, es el lapso desde que muere Jesús hasta el día de hoy. Este es el periodo de los gentiles. Ahorita el enfoque está en la iglesia, no en Israel. Cuando Jesús venga por su iglesia, vamos a volar y el enfoque va a cambiar y ahora el enfoque va a ser sobre Israel. Y esa es la última semana, los últimos 7 años, que son la gran tribulación. Son un total de 69 más 1, 70 semanas. Entonces, Lucas 19:41 dice: y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Tenemos bastante información para saber de que estamos en los últimos días. Tenemos que conocer estos tiempos en los cuales estamos viviendo. Y entonces, Primera de Tesalonicenses capítulo 5, ya vamos a concluir. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 1 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Muy curioso, porque la palabra de Dios dice que Jesús va a venir así como ladrón en la noche. ¿Sí? ¿Sí ven eso? Pero también dice que nosotros no andamos en tinieblas. Somos hijos de luz. Tenemos la verdad de la palabra de Dios, tenemos el Espíritu Santo que nos revela la palabra de Dios, y entonces entendemos perfectamente de que el regreso de Jesús se aproxima. Y por eso, repito, esa verdad, esa realidad debe marcar tu forma de vivir. Y si tú estás aquí en esta noche y no hay gozo, no hay una expectativa del pronto regreso de Jesús
algo está mal en tu corazón. Tu corazón está dividido. Y entonces el único que puede cambiar eso eres tú. Al ponerte a cuentas con Dios y decirle, Señor, lo único que yo puedo decir concerniente a eso es como en una relación matrimonial, ¿no? Si tú no tienes una relación con tu pareja, va a crecer un distanciamiento. Y ese distanciamiento ya crea como... hay parejas que ya llevan muchos años viviendo juntos simplemente como roommates. Y no hay fuego, no hay pasión, no hay anhelo, deseo de estar juntos, de verse. Y así hay muchos cristianos. Y entonces es una advertencia para todos nosotros. Si en esta noche no hay ese... Bueno, en vez de usar mis palabras, ¿por qué no vamos a la palabra de Dios, no? Mucho mejor. La palabra de Dios tiene mucho más peso que yo. Entonces, Primera de Corintios. Estas no están en pantalla. Así es que, hacer ejercicio de dedo. Primera de Corintios, capítulo 1. Déjenme saber cuando estén ahí. Y si alguien no está ahí, te vamos a esperar. ¿Quién de aquí no tiene Reina Valera 60? Uno. Tenía que ser Raúl. 1:7 dice, de tal manera que nada os falta en ningún don. ¿Qué dice ahí? Esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué entiendes tú con esa palabra esperando? ¿Alguien que tenga hijos? ¿Les ha tocado estar allí en la escuela esperando a tu hijo? Y a veces tardan. Yo tengo un hijo que está aquí, mejor no lo puedo balconear. Pero le corre la sangre bien lenta. Quisiera ser yo como él. Como, y me desespera. Y a veces que voy por él, viene con unas calmas. Y yo estoy enojado. Estoy esperando, pero estoy enojado, desesperado. Repito, ¿qué entiendes tú por esa palabra esperar? Ahí en ese verso. De tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a poner pausa ahí. Ahora bríncate a Gálatas, adelantito de Corintios, Gálatas 5:5. ¿Están ahí? Gálatas 5:5. Dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos. Es la misma palabra. Aguardamos por fe la esperanza de la justicia. Es la misma palabra, pero aquí se traduce aguardamos. Ahora bríncate a Filipenses, que está adelantito. Gálatas, Efesios, Filipenses. Filipenses 3. Aquí es una chulada estos versos. ¿Están ahí? Filipenses 3:20. ¿Están ahí? Dice, mas nuestra ciudadanía está en Estados Unidos, en México. Está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra. Yo no sé si tú ves tu cuerpo de esa manera, yo sí. O sea, yo me veo en el espejo y digo, no juegues. ¿Qué está pasando? Cuando llegues a casa, ve una foto de cuando estabas pequeñito, unos 2, 3 años. Después ve una foto de cuando estabas en tu mero apogeo, 20, 21 años.
Para los chavos, acuérdate cuando tenías tu lavadero. Y ahora te ves y parece una concha, ¿no? Hay los memes que ponen ahí de los lavaderos, pero de concha. Y dices, ¿qué pasó? Tal vez ya no tienes cabello y si lo tienes, ya está todo canoso. O sea, puedo continuar. Curioso porque hoy es viernes. Ayer iba manejando y mientras iba manejando, un chavo que estaba a un lado de mí, estábamos en una luz roja y entonces en la luz roja hizo esto. Se estiró y agarró algo de atrás así rápido. Dije, no juegues. Se estiró completamente y agarró algo desde abajo. Yo cuando voy a cambiar de carril, no estoy exagerando, o sea, lo tengo que hacer con mucho cuidado porque ya la espalda... Y quiero que seas honesto, o sea, ¿cómo te levantas en la mañana? Cuando uno estaba chavo, brincabas y la onda y ahora tienes que rodar de la cama. Y luego te levantas y yo tengo una mascotita negrita así y cada rato esa mascotita se está estirando y así yo estoy en la mañana, para empezar a lubricar y las cosas van empeorando. ¿Y por qué estoy diciendo todo esto? Acá. Dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Viene un momento, un día donde vamos a tener cuerpos glorificados. En el cielo ya no va a haber gorditos, ya no va a haber enfermedad. Ya no va a haber vicios. Pero el verso 20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador. Tú puedes leer este verso y simplemente, no, pues estamos esperando al Señor. Esa palabra en el original significa esperar con mucho anhelo. Y así no se traduce aquí. Te lo describe en el original y está diciendo, tenemos que estar esperando al Señor con mucho anhelo, con muchas ansias. Y pregúntate si esa es tu forma de estar esperando al Señor. Y si no lo es, o sea, es donde nos tenemos que conectar con Él, hablar con Él y restaurar esa relación que está sufriendo. Y no está sufriendo por cuestión de Él, está sufriendo por cuestión nuestra. Porque estamos distraídos, estamos ocupados, estamos más ocupados con las cosas de este mundo que con las cosas de nuestro Señor. Y entonces puedo continuar. Hebreos 9:28, 2 Timoteo 4:8, Apocalipsis 22:20 son escrituras que nos mencionan de que nuestro esperar debe ser con ansias, con mucho anhelo. Fíjate cómo termina la Biblia. Ya hay que cerrar con broche de oro. Apocalipsis. El último libro, el último capítulo, la última página tal vez de tu Biblia, 22. Bueno, están ahí, capítulo 22, verso 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, Jesús dice, vengo en breve, amén. Y después, sí, ven, Señor Jesús. El Señor nos está diciendo, yo vengo en breve. Nuestra respuesta debe ser, sí, Señor, ven. Ya, porque te estoy esperando con ansias locas. Anhelo estar contigo. Y entonces, Dios quiere que vivamos en gran expectativa de su pronto retorno. Dios quiere que vivamos esperando con anhelo, con ansias, su pronto retorno, por 3 razones, y con esto terminamos. Esto es lo que podemos aplicar a nuestra vida concerniente a esta verdad y realidad del rapto. Primero, su pronto retorno nos da urgencia a la misión, al trabajo
que debemos estar haciendo de compartir el Evangelio a un mundo que está perdido en tinieblas. El hecho de que Jesús va a regresar por su iglesia, queremos asegurar de que cuando Él regrese nos encuentre chambeando, de que estamos ocupados con las cosas que nos ha otorgado. Que cuando Él regrese no nos encuentre bien perezosos, manicruzados, en nuestra propia fiesta, edificando nuestro reino y no el de Él. Juan 4:35, Jesús dice, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Tenemos que estar trabajando. Y el hecho de que Jesús regresa pronto, esa es nuestra motivación. Número 2, su pronto retorno nos da motivo para vivir vidas santas y puras. En esta noche hay una invitación para ti. Si tal vez estás viviendo en esta noche en adulterio, en fornicación, en lujuria, créeme que si el Señor regresa, no quieres que Él regrese cuando tú estás en una relación ilícita de fornicación, adulterio o gay o lesbiana. Y la palabra de Dios nos exhorta a vivir vidas puras. Lamentablemente en nuestra cultura estamos viendo de que se ha dado luz verde a vivir fuera de la pureza y puedes estar viviendo en fornicación y aún ser santo y puro. Es una contradicción. Entonces, primera de Juan capítulo 3, verso 2 y 3. Y quiero que leamos todos estos versos porque no están en pantalla. Primera de Juan capítulo 3, verso 2 y 3. ¿Están ahí? Dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Recuerda, antes no lo éramos. Éramos creación de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Dice, ahora somos hijos de Dios. Gloria a Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Gloria a Dios por eso. Yo espero ese cuerpo glorificado. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, Jesús, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, pregunta, ¿tienes esa esperanza? ¿Estás esperando su regreso? Dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Tenemos que ser intencionales de vivir vidas puras. Tal vez estás aquí y todavía acostumbras a meterte en pornografía, ver cosas indebidas. Déjale eso al Señor. Yo te diría, porque a veces queremos esforzarnos a cambiar esto nosotros y nos desanimamos porque es imposible, ¿no? Lo que tenemos que hacer es entrar en relación con Él. Empieza a caminar con Jesús y te vas a dar cuenta de que te vas a enamorar más de Él y estas cosas por naturaleza ya no van a tener sentido. Pon tu energía, tu tiempo, tu dinero en tener una excelente relación con Jesús. No en religión. Búscalo a Él, camina con Él, duerme con Él, sueña con Él y vas a ver que tu vida va a cambiar drásticamente. Entonces, yo te diría, si en esta noche tú no tienes una buena relación con Él y no hay un gozo, una expectativa de su regreso, es porque no estás aquí, la neta. Y porque no lo conoces. Pero si te metes aquí y empiezas a ver quién es Él, o sea, te enamoras de Él. Y vas a buscar más de Él, vas a querer pasar más tiempo con Él. Siempre he dicho, o sea, yo era una lacra y hacía unas cosas bien raras. Pero cuando yo conocí a mi novia, o sea, yo dejaba amistades, vicio, todas esas ondas raras por estar con mi esposa. Y se burlaban de mí. Pero yo prefería ir con ella por leche, imagínate. Ir caminando por la calle por leche. En aquel tiempo compraban leche, no eran galones, tenías que... Y ya iba por la calle nueva, por el Marinero, caminando y cargaba la mugre de cubetita. Y se burlaban de mí, pero no me importaba. ¿Por qué? Porque estaba enamorado.
Yo prefería estar con ella que andar en las ondas que andaban mis amigos, mis primos. Y solito por el amor me jaló más cerca de ella. El amor de Cristo te va a jalar de todos esos vicios que tienes. Inténtale, camina con Él. Y entonces, si estamos esperando su retorno, su regreso, tenemos que purificarnos. Su palabra nos purifica. Tercero, su pronto retorno nos debe causar ver hacia arriba. No te claves en las cosas de este mundo. Dijo un brother por ahí, muchos cristianos están atornillados en este mundo. No, mantén tu vista arriba. Jesús dijo en Mateo 24:42, dice, velad. Esa palabra literalmente significa mantente despierto, no te duermas. Porque si te duermes, híjole, si yo pudiese ahorita decir las cosas que decían en el mundo, ¿no? O sea, si tú te duermes y andas con tus camaradas, olvídate. Yo no sé si ustedes en el mundial, cuando andaban sin Cristo, si alguno de ustedes, chavos, se llegó a dormir y cuando despertaste muy diferente a como cuando te dormiste. Ahora imagínate en lo espiritual. Jesús dice, velad, manténganse despiertos porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría, no se dormiría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también ustedes, Capilla Calvario, también vosotros estad preparados, estad listos, prestos, dispuestos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No sabemos cuándo va a llegar. Entonces tenemos que estar despiertos, listos, prestos, disponibles. Hebreos 9:28, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y esa palabra, una vez más, es aquellos que lo están esperando con ansias, con anhelo. Es la misma palabra. Entonces debemos velar y estar preparados para el retorno de Jesús, que repito, puede suceder hoy, mañana, no sabemos cuándo. Entonces, hoy es cuando tenemos que rendirle nuestra vida. Tal vez tú estás aquí y no estás caminando con Jesús. Este es el día para llegar a estar en relación con Él, de pedirle perdón, de arrepentirte, de dejar unas ondas raras del mundo y empezar a caminar con Jesús, sabiendo de que Cristo está ansioso de perdonarte y de darte una nueva vida en Él. Juan 11:25 y 26 dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Si lo crees, tienes vida eterna. Pablo nos exhorta y nos dice en Romanos 13:11, y esto conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. ¿Quién es tu salvación? Cristo. Tengo otra escritura. Lucas 21:28. Regresando a lo que vimos hace 3 semanas. No, el viernes pasado, ¿no? Hace una semana. Dice, cuando comiencen a suceder estas cosas, dice, no se agüiten. Dice, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca tu redención. Con todo lo que está pasando, esto es para que cobres ánimo. No vivas en temor, porque tienes una esperanza de que Cristo
dice Pablo, una esperanza bienaventurada de que Cristo, tu Salvador, viene por ti. Entonces, vete a Hebreos. Hebreos capítulo 1. ¿Estás ahí? ¿Quién falta? ¿Listo? Hebreos 1 dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Qué dice el verso 2? Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El autor de Hebreos escribe esto y dice, y puedo darles muchas más escrituras que nos hablan de que estamos en los últimos días. Pero aquí nos dice el autor de Hebreos que estamos en los postreros días. Los postreros días comenzaron con el nacimiento de Jesús. En el calendario divino de la humanidad estamos en los últimos días de la creación antes del milenio. ¿Sí? Pero fíjate lo que dice adelantito en Primera de Juan. Primera de Juan capítulo 2. ¿Están ahí? Primera de Juan capítulo 2, verso 18 dice, hijitos, dice, ya es el último tiempo. Algunas traducciones dice, ya es la última hora. Ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Ya no estamos en los postreros tiempos, pero estamos en la porción de la última hora. Por eso dice también Hebreos de que estamos ya más cerca de nuestra salvación de cuando creímos. Y entonces, con eso en mente, ¿qué es lo que vas a aplicar a tu vida concerniente a la verdad del rapto? Porque si la realidad del rapto no tiene un efecto en tu forma de vivir, entonces no te va a ser beneficioso. Primera de Crónicas, capítulo 12, y con esto termino. Aquí tienes el ejército de David. Cuando David es establecido rey, él agarra los mejores hombres de guerra. Y se nos da una lista de ese personal aquí en Primera de Crónicas, capítulo 12, verso 32. Fascinante verso. Dice, de los hijos de Isaacar, 200 principales. Pero fíjate cómo se describen. Entendidos en los tiempos. Y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Estos hermanos, estos brothers de Isaacar, eran entendidos en los tiempos. Si en verdad crees que Jesús viene pronto, si yo creo eso, nuestra forma de vivir tiene que cambiar. Y di 3 ejemplos, ¿no?, concerniente a eso. Pero hay muchos más. Entonces yo te invito a que medites concerniente a tu relación con Cristo, su pronto regreso y qué cosas debe afectar eso en tu vida personal. Porque de nada sirve. O sea, imagínate los líderes religiosos que estuvieron caminando con Jesús y no agarraron la onda concerniente a su persona. Imagínate.
e intentaron matarlo. Y digo intentaron matarlo porque era el deseo de su corazón, ¿no? Jesús bien les dijo, ustedes son hijos de su padre, el diablo. Y la voluntad de su padre quieren hacer. ¿Por qué? Porque son mentirosos. Pero la palabra de Dios nos habla la verdad. Jesús voluntariamente dio su vida. Nadie se la quitó. Él vino con ese propósito. Entonces, estemos conscientes de los tiempos en los cuales estamos viviendo y de que Cristo está pronto por regresar, que eso tiene que afectar nuestra forma de vivir. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta verdad, que en verdad nos llena de esperanza, una esperanza bienaventurada, sabiendo de que somos amados a tal grado que Cristo voluntariamente dio su vida por nosotros para que nosotros no tuviésemos que padecer esa ira que viene sobre este mundo. Señor, queremos ser fieles a nuestro llamado, queremos ser prudentes y queremos estar ocupados en tus negocios, viviendo en pureza, en santidad, compartiendo el Evangelio, pacientemente esperando tu llegada, con pasión, con ansias, con anhelo de verte, de abrazarte y de pasar una eternidad contigo. Señor, ayúdanos en este día, lo que resta de él, para empezar a vivir de esa manera. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.